En el video de hoy vamos a empezar un tema nuevo que es el análisis de la varianza o ANOVA, y en este caso vamos a hablar de la ANOVA que es univariado. Y bueno, y si hablamos de análisis de la varianza, en realidad lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la varianza. Y la varianza es una medida de dispersión, es una medida de cuánto se alejan los datos de la variable que estemos estudiando en relación a la media. Y si ven la fórmula que está proyectada, nos muestra que tiene un numerador que, en donde está la clave de lo que acabo de decir, que es cada uno de los datos que estamos estudiando menos la media, y a esa resta se le eleva al cuadrado, y después se hace la sumatoria de esas elevaciones al cuadrado. Y ese término se lo conoce como suma de cuadrados. Y el denominador es n-1, que serían la cantidad de datos que tenemos, menos 1, que no es nada más ni nada menos que los grados de libertad. Entonces, cada vez que calculamos una varianza, estamos dividiendo una suma de cuadrados en relación a ciertos grados de libertad. Bien, otra medida relacionada, o que tiene una relación directa con la varianza, es el desvío estándar, que es básicamente la raíz cuadrada de la varianza. Y lo que mide es cuán dispersos están los datos alrededor de la media. Lo que pasa es que en este caso el desvío estándar tiene la unidad de la variable de estudio, porque la varianza al estar elevada al cuadrado no tiene unidad. En cambio el desvío estándar sí, lleva la unidad de la variable que estamos estudiando. Y algunas cuestiones, digamos, algunos razonamientos en cuanto al desvío estándar, podemos pensarlos como que cuando hay un desvío estándar bajo, esto indica que la mayor parte de los datos de una determinada muestra tienden a estar agrupados cerca de su media. Y lo opuesto si pensamos en un desvío estándar que sea alto. Vamos a tener datos que van a estar desagrupados o van a estar alejados en relación a la media aritmética. Bueno, ¿para qué nos sirve el ANOVA o el análisis de la varianza? ¿O cuál es el objetivo que tiene este análisis? El objetivo es comparar la media de una determinada variable entre 3 o más grupos. Una cuestión importante es que la variable de estudio con la que vamos a trabajar debe ser cuantitativa continua. Y este es uno de los supuestos teóricos del análisis de la varianza. Y como ya les había dicho, bueno, la variable factor o la que agrupa o la variable categórica va a tener por lo menos 3 niveles, que es esto que les decía de 3 o más grupos. ¿Qué podemos considerar como variables de estudios para utilizar ANOVA? Cualquiera que sea cuantitativa continua. Por ejemplo, el peso, la altura, el largo, el índice de masa corporal, la edad de los individuos cuando le evaluamos de manera decimal, cualquiera de esas situaciones es una variable cuantitativa continua. Y si no tenemos eso de base, podríamos preguntarnos, bueno, si la variable no es cuantitativa continua, ¿yo puedo utilizar ANOVA o está invalidado? Y la respuesta es que podría solamente si yo transformo esa variable de estudio para que esos datos en definitiva se terminen transformando, valga la redundancia, o convirtiendo en en datos continuos. Entonces, el origen tiene que ser un dato o una variable cuantitativa continua. Pero si no estamos en presencia de ese tipo de variables, deberíamos transformarlas para que se conviertan en cuantitativas continuas. O sea, que eso nos indica que básicamente es el primer supuesto o la primera validación que tenemos que realizar para poder conducir este análisis. Que la variable de estudio sea cuantitativa continua o al menos se mida a nivel de intervalos. El segundo supuesto, ya que hay 4, es la independencia de las observaciones. Y esto implica que cada vez que tomamos una muestra, esa muestra no debe depender
del anterior, en el sentido de que vamos al campo, tomamos una muestra, tomamos otra, esa segunda no tiene que depender de la primera. Y a eso se le llama a que estas observaciones sean independientes. Y sobre los otros dos supuestos me voy a detener bastante, porque tienen implicancias para tomar decisiones metodológicas. En principio, me queda mencionarles que los residuos deben seguir una distribución normal. Y ahora vamos a ver lo que es un residuo y por qué esta cuestión, o cómo se evalúa en realidad que esos residuos sigan una distribución o se ajusten a una distribución normal. Y el cuarto supuesto es que haya homoceasticidad u homogeneidad de varianzas. Así que vamos a empezar con qué significan o qué involucra esto de los residuos. Los residuos se corresponden con las desviaciones o con los desvíos de cada dato que tenemos respecto a la media, y escuchen atentamente, del nivel del factor al que pertenecen. Esto quiere decir que vamos a tener, por ejemplo, los datos, que acá están simplificados, porque fíjense que en realidad no estamos viendo decimales, pero quería hacer un ejemplo muy sencillo para que se entienda cómo se calcula un residuo. Tenemos el grupo 1 con 3 datos, el grupo 2 con otros 3 datos y el grupo 3 con otros 3 datos. Bien, ¿cómo es el promedio en el grupo 1? Tenemos 5 más 6 más 7 dividido 3 y nos da un promedio de 6. Ahora, en el grupo 2 tenemos 7 más 8 más 9 dividido 3 nos da 8. En el grupo 3 tenemos 10 más 11 más 12 dividido 3, 3 porque son 3 datos, nos da 11. Entonces, ¿cómo se calcula un residuo? Trabajamos a nivel del grupo. Vamos a restar cada dato en relación al promedio de ese grupo, no de otro grupo. Entonces haríamos 5 menos 6, menos 1. 6 menos 6, 0. 7 menos 6, 1. Y esos son los residuos que acabamos de calcular para el grupo 1. Las desviaciones de cada dato respecto a la media del nivel del factor al que pertenecen, que en este caso es 1. Y así vamos a hacer con todos. En este caso, del grupo 2 serían 7 menos 8 menos 1, 8 menos 8, 0, 9 menos 8, 1. Esto nos da, en este caso, los residuos similares o iguales en todos los grupos, pero porque es una reducción total de lo que de lo que son los cálculos cuando tenemos muchos datos y con datos que tienen decimales diferentes, no es que, como en este caso que tenemos números redondeados, sino que en la práctica vamos a tener otros valores de residuos. Pero básicamente así se calcula un residuo. El dato menos el promedio del grupo, y entonces, una vez que tenemos todos los residuos, se observa cómo se distribuyen. Y entonces, el planteo que hay en este supuesto es que en la hipótesis nula nos dice que la distribución de esos residuos que acabamos de calcular se ajustan o siguen una distribución normal. Y en la hipótesis alternativa, que la distribución de esos residuos no se ajusta a una distribución normal. Entonces, una de las pruebas más frecuentes con las que se evalúa este supuesto es la prueba de Shapiro-Wilks. Y básicamente al aplicar la prueba de Shapiro-Wilks vamos a observar un valor de P, y lo que a nosotros nos interesa o necesitamos para poder validar la ANOVA es que se siga manteniendo la hipótesis nula. O sea, obtener un valor de P en la prueba de Shapiro-Wilks que sea igual o mayor que 0.05. Bien, de esa manera estaría validado el supuesto de normalidad de los residuos. El cuarto supuesto que les había mencionado tenía que ver con la homoceasticidad de las varianzas. Y básicamente, en este caso, la hipótesis nula de la cual se parte es que la varianza dentro de cada grupo que estamos comparando no difiere.
Fíjense entonces, en un ejemplo muy sencillo, otra vez trabajamos con 3 grupos y dentro de cada uno de esos grupos tenemos 3 datos. Si hacemos, si nos fijamos en los datos para el grupo 1, vamos a ver que rondan entre 5, 5,3 y 5,5 y el promedio es 5,27. Y cuando hacemos cada dato respecto al promedio, lo elevamos al cuadrado, sumamos esos términos y luego los dividimos por los grados de libertad, vamos a obtener la varianza intragrupal, o sea, dentro de este grupo. En este caso, vemos que hay una varianza igual a 0,063. Ahora miremos el grupo 2. Tenemos valores de 15, 15,3 y 15,5. Cuando hacemos el promedio nos da 15,27. Y si se fijan, al restar cada dato respecto al promedio de ese grupo, elevarlo al cuadrado y luego sumar, cuando hacemos, luego lo dividimos por los grados de libertad, tenemos la misma varianza que en el primer grupo. Pero el promedio es diferente. Fíjense para el tercer grupo también. ¿Qué ocurre? El promedio ronda los 20 y sin embargo la variación que tiene interna, fíjense, de 0,3, 0,5, 0,3, 0,5, 0,3, 0,5, de diferencia interna. El promedio difiere, pero la varianza o la variación no. Entonces eso es lo que plantea el supuesto de homocedasticidad de las varianzas, que los promedios de los grupos pueden ser diferentes, porque si no, no tendría sentido comparar algo que ya sabemos de base que es igual. Pero la variación interna no debe ser diferente. Entonces, básicamente el contraste sería que las varianzas en el grupo 1, la varianza en el grupo 1 no difiere de la varianza del grupo 2, del grupo 3, del grupo N, los que sea que tengamos, y la hipótesis alternativa nos dice que al menos un par de varianzas difieren entre sí. Varias pruebas se pueden utilizar para trabajar en esta evaluación de la homocedasticidad. Dos de las más comunes o las más frecuentes o de las que más se utilizan son la prueba de Leven y la prueba de Bartlett. Y básicamente lo que necesitamos en este caso es que para validar el supuesto, estas pruebas arrojen valores de P iguales o mayores que 0,05, por tanto, no rechacemos la hipótesis nula de que hay homocedasticidad de varianzas, o que la varianza 1 no difiere de la varianza 2, no difiere de la varianza 3, etc. Bien, esto es lo que nos pide el ANOVA, que se cumplan los supuestos, que se validen. Por tanto, tenemos las situaciones que ya les mencionaba. Si cumplimos con la normalidad de los residuos y homocedasticidad de las varianzas, en ambas pruebas vamos a tener valores P mayores o iguales que 0,05 y esto va a implicar que no se rechaza el H0 y por tanto el ANOVA se encuentra validado. Pero puede ocurrir varias situaciones donde tengamos normalidad en los residuos, pero no tengamos homocedasticidad de las varianzas. O puede ocurrir lo contrario, que no tengamos normalidad de los residuos, pero sí tengamos homocedasticidad de varianzas. O la tercera es que no cumplamos con ninguno de los supuestos, o sea que en ambas pruebas obtengamos un valor de P menor que 0,05 y por tanto vamos a rechazar la hipótesis nula y el ANOVA, en estos casos, va a quedar invalidado. Y bueno, sobre los supuestos voy a volver más adelante, pero como estamos hablando del análisis de la varianza, en ningún momento les dije, y ahora estaría interesante mencionarlo, ¿quién fue el creador? Fue Ronald Fisher, el creador de esta prueba y también de la prueba exacta de Fisher, que ya la conocen de los primeros temas del año. Y Fisher fue un biólogo y estadístico inglés
que además utilizó sus conocimientos matemáticos para combinarlos con cuestiones de selección natural y se dedicó a realizar, o fue uno de los adeptos de una nueva síntesis del darwinismo, que se conoce como síntesis evolutiva moderna o neodarwinismo. El neodarwinismo lo que implica es, a muy grandes rasgos, la integración de la teoría de la evolución de las especies por selección natural, que es de Darwin, con la teoría genética de Mendel como base de la herencia genética, también la mutación aleatoria como fuente de variación y la genética de poblaciones. En su juventud hay un tema controversial porque él fue eugenista y, digamos, como una acotación al margen se los dejo. Es un tema controversial porque la eugenesia es una filosofía social que básicamente defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos mediante formas de intervención manipulada y métodos selectivos de los individuos. Así que bueno, eso sería como un capítulo aparte. Y volviendo a la estadística o a los temas estadísticos, fue en el año 1919 cuando empezó a trabajar en una estación agrícola experimental y ahí desarrolló el análisis de la varianza, porque intentaba analizar una enorme cantidad de datos de cultivos y no sabía muy bien cómo, entonces terminó ideando el ANOVA para poder procesar todos esos datos con los que se enfrentó. Y a partir de ese momento es que, bueno, comenzó a fijarse la reputación que hoy tiene como bioestadístico. Bien, Fisher lo que propuso fue la descomposición de la varianza en dos términos, en la suma de cuadrados y los grados de libertad, que ya se los había presentado en diapositivas anteriores. Pero además, él decía que la variación total en cualquier situación puede ser separada o puede ser identificada en dos fuentes, en una varianza o en una fuente de variación entre los grupos y en una variación intragrupal o adentro de cada uno de esos grupos. Entonces, terminó presentando una tabla resumen con una varianza total que tiene una suma de cuadrados total y los grados de libertad totales, que fueron, digamos, los que les mostré en la fórmula general, cada dato respecto a la media total elevado al cuadrado y luego la sumatoria de todas esas elevaciones al cuadrado, y si lo dividimos por la cantidad de datos totales menos 1, o sea, los grados de libertad totales, vamos a obtener la varianza total. Bien, pero él decía que esa variación total puede descomponerse en una variación entre grupos y una variación intragrupal. ¿Y por qué descomponer la varianza en estos dos términos? Porque las varianzas no se pueden restar o sumar, pero cuando tenemos esa descomposición de sumas de cuadrados y de grados de libertad, sí podemos. O sea, que si calculamos, por ejemplo, la suma de cuadrados intragrupos, que ahora vamos a ver cómo se calcula, y también tenemos los grados de libertad intragrupos, nosotros podríamos hacer una resta de la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados intragrupos y obtenemos la suma de cuadrados entre los grupos. Lo mismo con los grados de libertad. Los grados de libertad totales menos los grados de libertad intragrupo nos van a dar los grados de libertad que hay entre los grupos. Bien, ahora vamos a ir a las fórmulas específicas. Pero sepan que al tener todos estos términos, podemos reconstituir las varianzas. O sea, si yo hago la suma de cuadrados entre grupos dividido los grados de libertad entre los grupos, voy a obtener el cuadrado medio o varianza
entre los grupos, que es esto que está presentado acá. Si hago la suma de cuadrados intragrupos dividido los grados de libertad intragrupos, voy a obtener el cuadrado medio o la varianza intragrupal. Y lo que dijo Fisher es que si hacemos una razón o si dividimos la varianza entre los grupos dividido la varianza intragrupal, vamos a obtener un índice o una razón que luego se llamó razón F por Fisher. Ven cómo se presenta la fórmula. Varianza entre dividido varianza intragrupal. Y con este índice vamos a tomar determinadas decisiones. Bueno, una vez que obtuvimos esa razón de Fisher, o ese índice, en aquel entonces, en, digamos, 1900, lo que se hacía era básicamente compararlo contra una razón tabulada o una tabla, que ahora la vamos a conocer, que combina los grados de libertad de entre grupos y los grados de libertad intragrupos, y se obtiene un valor crítico que si se vence, se encuentran básicamente diferencias significativas. Y si no se vence ese valor, las diferencias no serían significativas. Que básicamente digamos, es el objetivo de la ANOVA. Saber si hay diferencias significativas o no entre los grupos. Bien, hoy en día podemos comparar con una tabla, pero también ya hay mucho software que nos permite obtener directamente el valor de P de la razón de Fisher que obtuvimos de nuestros cálculos, que nos va a permitir rechazar o no la hipótesis nula. Bien, ¿qué hipótesis nula? Porque estoy mencionando que hay diferencias significativas o no hay diferencias significativas, pero todavía no vimos cuál es el contraste de hipótesis que hay en el ANOVA. Estuvimos viendo los contrastes de hipótesis de los supuestos, que deben ser validados. Bien, eso es por un lado. Ahora tenemos que pensar cuál es el contraste de hipótesis que hay en el análisis de la varianza. Y el contraste de hipótesis que plantea este análisis es una hipótesis nula que nos menciona que la media en el grupo 1 no difiere de la media en el grupo 2, no difiere de la media en el grupo 3 o de la cantidad de grupos que sea que tengamos, n. Y la hipótesis alternativa dice que al menos un par de medias difieren entre sí. Entonces, algo que nos podemos preguntar es, ¿por qué el contraste del análisis de la varianza está hablando de medias si esto es un análisis de la varianza? Si se fijan en la fórmula de cálculo de la varianza, cuando estamos calculando cada dato respecto a la media elevado al cuadrado, luego le hacemos la sumatoria y lo dividimos por los grados de libertad, básicamente todo el tiempo estamos haciendo una medida que va en relación a la media de la muestra. Entonces, media y varianza se encuentran intrínsecamente o muy estrechamente relacionadas. Por eso, en el contraste de hipótesis de la ANOVA, van a ver que el contraste se habla en relación a los promedios o medias, no las varianzas. Esta sería una de las explicaciones por las cuales ese contraste tiene que ver con la media. Bien, obtenido un determinado valor P, un valor P que corresponde a esa razón de Fisher que les estaba comentando, vamos a tomar la decisión con la que ya estamos acostumbrados a razonar. Entonces, si el valor P es igual o mayor que 0,05, no vamos a rechazar la hipótesis nula y entonces vamos a decir que no se observan diferencias significativas entre esas medias que estuvimos analizando. Caso contrario, si el valor P es menor que 0,05, vamos a rechazar la hipótesis nula y entonces, si rechazamos esa hipótesis nula, implica que se observan o estamos demostrando que hay diferencias significativas entre algún par de medias, pero no sabemos
entre cuáles medias se encuentran esas diferencias. Porque acuérdense que en este análisis estamos evaluando 3 o más grupos. Entonces, estamos diciendo que hay diferencias significativas, pero todavía no sabemos dónde. Entonces, en estos casos, el análisis de la varianza no termina acá. Y hay un paso más, que lo vamos a ver más adelante, que son las pruebas post-hoc o pruebas de comparaciones múltiples a posteriori. Que esas pruebas lo que nos van a permitir es ver dónde se encuentran específicamente esas diferencias significativas. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahora quiero hacer un resumen como para que vean los pasos que hay que seguir en una ANOVA. Primero, debemos cumplir o validar los supuestos teóricos. Luego, una vez que se cumplieron o se validaron esos supuestos, vamos a realizar la tabla de ANOVA que les presenté hace un ratito para obtener una razón de Fisher y el valor P. Y en función de ese valor P, vamos a definir si el ANOVA termina ahí, porque no hay diferencias significativas, o si vamos a utilizar una prueba post-hoc, si es que corresponde. Y finalmente, en función de estas cuestiones, vamos a concluir qué es lo que obtuvimos en ese análisis.